Buenos días, mi nombre es Mariana Guadalupe Cabrera Arballo. El día de hoy les vengo a presentar el trabajo de investigación que estamos realizando yo y mi compañera Melanie Claudette Laureán Pacheco para la materia de elaboración de instrumentos. El tema que elegimos para nuestro proyecto es el de cansancio mental en estudiantes universitarios. Bueno, decidimos dedicarle este proyecto a personas muy importantes para nosotras y que nos han apoyado en el transcurso de este trabajo. Seguido de esto tenemos la introducción. Al tocar el tema sobre el cansancio mental en los universitarios, buscamos informar y demostrar la importancia que se le debe tomar a esto. Además tenemos como objetivo el explicar cómo se pueden evitar dichas situaciones y cómo podemos reconocer los síntomas que conlleva esta problemática. El cansancio mental es un trastorno que se caracteriza por encontrarse agotado, y esto al permanecer durante un tiempo afecta el desempeño y motivación académica del estudiante. Afecta también física y mentalmente de gravedad, y es una afección muy difícil de controlar, pues intentamos mantener un equilibrio al tener un trabajo y seguir estudiando. A esto le sumamos las responsabilidades que se tienen en casa o problemas personales, y pues es mucha presión y nuestro sistema no puede soportarlo, no lo puede controlar y sienten como que su cabeza estalla. Con esta investigación se busca hacer conciencia de las consecuencias que esto provoca y que incluso los docentes puedan involucrarse, y encontrar alternativas y estrategias para poder minimizar dicha situación. Se busca identificar qué es lo que influye en el estado emocional del alumno, así como estrategias que se puedan implementar para disminuir esta afección. Bueno, ahora empezamos con el capítulo 1, que vendría siendo el planteamiento del problema con los antecedentes. Bueno, el síndrome de burnout, conocido como síndrome del desgaste o cansancio mental, repercute en la vida cotidiana. En la actualidad se ha tomado más interés por este tema, pero aún más en el ámbito académico estudiantil universitario. La presencia simultánea de este síndrome del burnout académico ha tenido un amplio desarrollo durante estos últimos años, donde se le ha tomado la importancia y comprensión a los procesos del estrés organizacional y académico para poder buscar y encontrar una mejora en la vida de los estudiantes. El cansancio emocional se identifica también como un factor del síndrome de burnout, provocando que el individuo tenga reacciones de distanciamiento emocional y cognitivo ante situaciones estresantes y pues pierde energía física, mental y psicológica para poder afrontarlas. Se ha estudiado también que esto afecta específicamente a estudiantes jóvenes, ya que se ha estudiado que este cansancio provoca que sus expectativas y motivación disminuyan. Un estudio realizado a 1.361 estudiantes de la carrera de Contaduría y Administración de la UNAM demostró que las diferencias más notables entre alumnos de alto y bajo rendimiento y promedio muestran menor enojo, agresividad y menos adicciones, es decir, hay una notable diferencia al tener o no dichos factores y si afectan o no al rendimiento académico de los estudiantes. Seguido de esto tenemos la justificación. Este proyecto lo realizamos como un fruto de una evaluación para la materia de elaboración de instrumentos, donde se nos va a evaluar con un proyecto de investigación, que es este, y para la aprobación de la misma. Buscamos desarrollar el tema sobre el cansancio mental en estudiantes, fundamentando la importancia que se le debe dar a esto y alternativas o estrategias de ayuda para los estudiantes. Pretendemos hacer una revisión y un análisis de distintas reacciones o síntomas que se pueden tener a raíz de ese trastorno que genera un agotamiento emocional, mental y físico. Buscamos también la razón por la cual los estudiantes optan por trabajar y estudiar al mismo tiempo. Queremos profundizar este problema para recabar datos e información y analizar sus variables y obtener herramientas para sobrellevar dicha afección.
buscamos tomar en cuenta las diferencias de cómo afecta a cada persona, ya que muchos no cuentan con las condiciones para poder estar estudiando y trabajando a la vez. Muchos estudiantes usualmente tienen que asumir doble rol al tener necesidades personales y familiares económicas, y pues deben mantener su posición laboral mientras estudian. Con esta investigación se emplea a comprobar si el cansancio mental en estudiantes provoca los síntomas descritos, qué factores lo provocan y qué consecuencias se tienen, así como estrategias educativas que se puedan implementar para dicha problemática. Nosotras tenemos nuestros objetivos para la investigación. Es el objetivo general y el objetivo específico. Nuestro objetivo general es el de conocer las causas del cansancio mental en los jóvenes universitarios, y nuestro objetivo específico es el de identificar los problemas que generan esto, describir las características que lo provocan y demostrar el comportamiento que tienen los jóvenes a causa del cansancio mental. Para nuestra investigación nos basamos en ciertas preguntas para que nos pudiéramos orientar mejor. Queremos saber qué es el cansancio mental, cuáles son los síntomas de este, sus causas más habituales, cuáles son los efectos psicológicos o emocionales en los estudiantes, cuáles son los efectos físicos de esta afección, qué métodos o estrategias se pueden emplear para combatirlo, por qué sucede y por qué no todos los estudiantes lo padecen, y cómo pueden los padres de familia detectar este síndrome y de qué manera pueden ayudarlos, cuál es la importancia que se le debe dar a esto y qué otro tipo de trastornos desencadena el cansancio mental en los estudiantes universitarios. Bueno, en nuestra investigación tenemos el alcance y la viabilidad. Este tiene como alcance el de crear una herramienta que se encontrará enfocada en el cansancio mental de los estudiantes universitarios, y su viabilidad depende de los recursos que se necesiten para realizar dicha investigación, ya que los recursos y el tiempo que se tomará en realizarla se consideran algo que es muy significativo. Estado del arte. Los universitarios han tenido un bajo rendimiento académico debido a su cansancio mental. En la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú, se hizo una investigación sobre qué estrategias utilizar para regular el cansancio mental en los universitarios. Se hizo una muestra con 219 estudiantes, donde 149 eran mujeres entre 16 y 40 años y el 70 eran estudiantes hombres. En esta investigación se utilizó una escala para medir el cansancio mental y cuestionarios sobre la regulación de esta, obteniendo como resultado las estrategias cognitivas de autoculpabilización, rumiación y catastrofismo predijeron el agotamiento emocional académico. En la investigación se pudo observar que a nivel personal los jóvenes iban presentando síntomas de ansiedad y depresión, provocando bajo rendimiento en su nivel académico, y las limitaciones de esta investigación son que no siempre se puede garantizar lo que se presenta en las muestras. Aparte de que el tamaño de la muestra se podría considerar pequeña, no hay un balance entre hombres y mujeres, pero suele ser normal debido a la carrera. Se concluyó que la influencia de las estrategias cognitivas de la regulación emocional en el agotamiento académico es muy significativa y se le discuten las consecuencias y limitaciones. Hipótesis. Hipótesis general. Con un amplio conocimiento sobre dicho tema, la sociedad podrá entender la importancia de ello y comprenderlo ampliamente, así como los efectos que hay, los factores que lo provocan y los métodos que se deben emplear para solucionar el cansancio mental en los estudiantes universitarios. Hipótesis alternativas. La sociedad cuenta con los conocimientos sobre el tema y saben la importancia del cansancio mental en los estudiantes universitarios. Identifican cuáles son los efectos y los factores que provocan el cansancio mental. Conocen los métodos que se pueden emplear para solucionarlo o disminuirlo. Hipótesis nula. A tener un menor conocimiento de este tema, a la población le será posible identificar, comprender y conocer sobre el cansancio mental en los estudiantes universitarios. Capítulo 2. Marco teórico. Marco conceptual. 1. Cansancio mental.
La consecuencia de una sobrecarga de nuestro cerebro por un exceso de deberes y responsabilidades relacionadas con el miedo o incertidumbre, esto nos puede dar como resultado el cansancio mental al hacer que nuestra cabeza estalle. 2. Salud mental. El bienestar emocional, psicológico y social de las personas que determina cómo nosotros los seres humanos manejamos situaciones de estrés y se relaciona con otros temas. 3. Trastorno mental. Alteraciones donde se afecta la forma de pensar de la persona, su comportamiento y su estado de ánimo. 4. Estrés académico. Desgaste emocional y físico relacionado con las actividades escolares que provocan problemas de salud. 5. Ansiedad. Sentimiento de miedo, temor e inquietud que provoca que la persona se sienta inquieta y tensa respecto a alguna situación. Esta puede ser una reacción ante el estrés. Marco histórico. El cansancio mental durante la época antigua. Esto se remonta en la antigüedad griega durante la Edad de Oro en los siglos 5 al 3 a.C. Los médicos que pensaban que la salud se gobernaba por un equilibrio de fluidos que circulaban por el cuerpo, humores, sangre, bilis negra, amarilla y flema. Siglos después, el médico griego Galeno atribuía el agotamiento mental a un desequilibrio de dichos humores. Galeno pensaba que el agotamiento se causaba por el exceso de bilis negra donde el cuerpo trataba de quemarla, donde el polvo se levantaba desde el estómago directo hacia el cerebro provocando que se nublara la visión del mundo de la persona que lo sufría. Durante el siglo IV después de Cristo, los monjes y monjas que eran cristianos constantemente vivían vidas de forma solitaria en las comunidades monásticas en el norte de Egipto. Aunque ellos deseaban una vida espiritual de contemplación, sentir apáticos no era raro. Ellos veían los síntomas del letargo como un peligro espiritual que se llamaban asedia. Este se refería a una fuerza demoníaca que llegaba al mediodía, le llamaban también demonio del mediodía. Al principal expositor de dicho sentimiento era el monje Evagrio Póntico, que desarrolló sistemas de asesoría y psicología para atender a las personas que sufrían de asedia. Principales instrumentos de medición de fatiga mental. La comunidad científica en la actualidad busca poder definir el concepto de fatiga o cansancio mental de forma que pueda ser medida con diferentes instrumentos, como lo son los cuestionarios, las escalas o exámenes psicométricos. Aún al ser algo complicado poder definirlo como un fenómeno, los científicos buscaban el instrumento ideal para poder medir dicha afección. Uno de los primeros instrumentos utilizados para medir la fatiga fue el del inventario multidimensional para fatiga de 20 ítems para pacientes que padecieran de esquizofrenia. Marco legal. Ley General de la Salud. Artículo 72. La prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta y los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud mental. Ley de la Salud Mental del Estado de Baja California. Artículo 3. La salud mental se define no solo como la ausencia de enfermedad mental, sino como el bienestar psíquico que experimenta de manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación de manera que pueda contribuir a su comunidad. Artículo 4. El Gobierno del Estado, las secretarías e instituciones públicas y sociales en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de garantizar el cumplimiento del derecho a la salud mental mediante una política transversal con respecto a los derechos humanos y con un enfoque de género las instituciones privadas que brinden. Marco teórico y o doctrinal. El agotamiento emocional es la disminución de energía, sentimiento de desgaste emocional y físico asociados a una sensación de frustración y fracaso. Los estudiantes universitarios experimentan situaciones que conjugan diversos elementos estresores. Este estudio tiene como resultado que los jóvenes y adultos realizan el doble rol por el reconocimiento y la inclusión al mundo laboral. En ocasiones no tienen los medios o las capacidades económicas para lograr la obtención de títulos, viendo una oportunidad de mejora para generar ingresos extra y así financiar sus estudios. El síndrome de burnout
o también llamado síndrome del desgaste del profesional, al desarrollarse disminuye las relaciones interpersonales en el área laboral, causa desgaste emocional y como respuesta a nivel cognitivo, la atención y el pensamiento se deteriora. A nivel físico se presentan dificultades en el lenguaje no verbal y descenso de la energía. Cansancio emocional y la salud mental en estudiantes universitarios son un problema de salud pública, dadas las repercusiones nocivas que tienen para la calidad de vida de estos, así como las posibles futuras consecuencias. Más aún así, si en el periodo académico los estudiantes se ven afectados por una pandemia como la del COVID-19. A medida de que los universitarios de nuevo ingreso toman sus primeras clases presenciales, muchos están emocionados por iniciar una nueva etapa, pero también están sintiendo los estragos de los desafíos creados por la pandemia.